les decía entonces, es un texto que a mí me sirve mucho para trabajar, porque aparte es muy interesante y plantea un punto de vista, digamos, bastante dinámico, ¿sí? De lo que es el funcionamiento institucional, y también plantea distintas miradas, ¿no? Sobre los integrantes de la institución y, digamos, de cuestiones sobre cómo resolver de repente distintas problemáticas también que se presentan a nivel institucional, es decir, desde distintos, y lo que está bueno también que plantea desde distintos puntos de vista, ¿no? Pero lo hace en un abordaje, digamos, bastante realista, bastante actual y bastante dinámico, ¿sí? Por eso es un libro que la verdad que es muy interesante, sobre todo para aquel que le gusta el tema del abordaje o del análisis institucional. Em, bueno, las autoras comienzan trabajando desde un concepto, que es el concepto de gestión institucional, que es un concepto que nosotros ya lo hemos visto trabajando desde Fernández, en donde plantea, ¿no?, este concepto de la gestión, ¿no es cierto?, como la, vamos a decir, como aquella que posibilita, ¿no es cierto?, obtener los recursos y administrarlos para poder llevar a cabo su función específica, cada institución. En el caso, digamos, específico de una institución educativa, ¿no? Esta gestión implica también distintos aspectos, es decir, uno tiene que de repente como que administrar no solo recursos materiales concretos, sino que a la vez también recursos humanos, ¿sí? Es decir, sobre todo se vio ahora, ¿no? En esta pandemia, por ejemplo, las instituciones que de repente se encontraron, por ejemplo, con docentes dispensados, ¿sí? Entonces, de decir, bueno, ¿cómo cubrimos esa, esa falta? ¿Cómo cubrimos? Porque, a ver, hay cargos que sí los cubren, pero hay cargos que, por ejemplo, en las escuelas privadas, eh, se han armado muchos problemas en primaria, porque a lo mejor un docente no se lo cubren, ¿no? Y bueno, ¿cómo gestionamos el hecho de cubrir a una maestra? ¿No? Es decir, lo tenemos que hacer desde el punto de vista económico, tenemos que pensar, decir, bueno, ¿cómo gestionamos o cómo hacemos para poder cubrir esa falta? Porque sabemos que la maestra, digamos, no es como el profesor. A lo mejor el profesor serán 2 o 4 horas por semana, en cambio la maestra es más complicado porque, digamos, está todo el día, ¿sí? Implica, como siempre decimos, digamos, ese contacto bien directo y de primera mano con el sujeto. Entonces, son distintas variantes que tenemos que ir pensando, ¿sí? Cuando hablamos de gestión, o cuando hablamos del hecho de tener que manejar una institución, pero las autoras, digamos que se centran en tres aspectos. Ellas van a hablar de que la gestión institucional tiene un aspecto político, ¿sí?, un aspecto administrativo y un aspecto de profesionales de la educación. O sea, ¿qué hacen ellas? Ellas analizan la gestión desde estos tres puntos de vista. En el primer punto de vista, ¿sí?, en el punto de vista de
desde lo político, ¿sí? No estamos hablando de lo político partidario, sino que hablamos desde lo político en el sentido de que tenemos un intercambio con la ciudadanía, con la sociedad, ¿sí? Es decir, todo el quehacer de una institución, ¿no es cierto? Sabemos que tiene un impacto, ¿sí? Es decir, no es gratuito. Tenemos que tener esto que hablamos, ¿no? La otra vez cuando hablábamos de institución cerrada, institución abierta. Bueno, con esto, este tema del intercambio con la comunidad, bueno, es esto. Es decir, ¿cómo manejamos, por ejemplo, ¿no? El tema del contacto con los padres? ¿Sí? Si damos lugar, no damos lugar, somos capaces de ceder alguna cuota de poder en este sentido, ¿sí? O no. Bueno, todo esto tiene que ver con este manejo justamente, vamos a decir, político, en el sentido este de tener un contacto con la ciudadanía. Y también saber que nuestra actividad, ¿sí? Va a tener un cierto resultado a nivel social también. Es decir, nosotros vamos a formar o llevar a cabo un estilo de gestión, ¿no es cierto?, que va a dejar una marca a nivel social. Por eso hablamos de que esto que yo planteo muchas veces, ¿no? De que de repente el estilo de gestión está muy reñido con el estilo y las características de una institución, ¿no? Es decir, por este tema, porque de repente, según la impronta, vamos a decir, o según el perfil que le demos a nuestra institución, va a ser también el impacto, vamos a decir, en lo social y en lo político, ¿sí? Es decir, esto pasa en cuanto, digamos, que se establece una cierta conexión o una imagen, ¿no es cierto?, que se transmite a nivel institucional a partir de nuestro propio quehacer o de nuestra propia forma de trabajar. Es decir, nosotros ya sabemos que tal escuela se caracteriza por su disciplina. Tal escuela se caracteriza por tener un buen contacto con los padres. La institución tal se caracteriza por el seguimiento, ¿no? Y el nivel académico que tienen los alumnos, por ejemplo. Esas cuestiones que los papás, ¿no?, nos fijamos cuando buscamos una escuela, ¿no? Es decir, cada uno va, por supuesto que va a priorizar los valores que cree más convenientes. Es decir, hay padres que a lo mejor buscan una institución confesional porque lo que privilegian son los valores, ¿sí? Los valores religiosos. Por ejemplo, acá toman la comunión, o le hacen tomar la comunión, ¿sí? Eh, o sea, o le inculcan la fe, o tienen buena catequesis, ¿sí? Es decir, todas estas cuestiones, ¿no? Por eso son cuestiones que, digamos, se instalan a partir del hacer de la institución, ¿sí? Y eso, ¿sí?, vamos a decir, influye en el trato con las personas, el buen trato, Es decir, esto de, vos sabés que podés ir al colegio y plantear, no es poca cosa plantear algo, ¿sí? O sabés que te van a atender, O sea, es una cosa muy importante porque, digamos, no es fácil, digamos, como papás, ¿no? El hecho de que tus hijos concurran en un lugar en donde de repente no sos escuchado o no sos atendido, ¿no? O que solicitas un papel o alguna documentación y nunca te demoran, ¿no?
o se instala esta burocracia que de repente, bueno, hace que uno se sienta que está en un lugar un poco deshumanizado, ¿no? En cuanto a lo que es el trato. Bueno, esto tiene que ver con este manejo desde lo político, es decir, cómo nos manejamos o nos posicionamos, ¿sí? En el trato o en el intercambio con la sociedad y en el intercambio con los otros, ¿sí? Eh, o con aquellos que interactúan con la institución, ¿sí? Lo mismo las otras instituciones que componen también una sociedad, ¿sí? Es decir, parroquias o qué sé yo, instituciones de fomento, ¿sí? Que sabés que decís, bueno, vos vas a la escuela que para algún evento, ¿no? O por alguna cuestión puntual, sabés que vas a contar con el acompañamiento de la institución, ¿sí? Esas son cuestiones importantes que hacen, digamos, a este aspecto de la gestión institucional. El otro aspecto que señalan las autoras, que es el administrativo, es un poco el que decíamos, ¿no? A principio de la clase. Es decir, este aspecto administrativo, ¿sí? Es un aspecto que, como señalábamos, tiene que ver con esto de manejar recursos, ¿no? Es decir, a veces, digamos, ¿qué pasa acá? Las instituciones parecen frías, ¿no? Parecen como que no contemplan a veces situaciones puntuales, ¿no? Pero sobre todo esto yo lo he visto más en las instituciones privadas, ¿no? El hecho de tener que administrar o decidir los recursos o cómo manejamos los recursos frente a determinados requerimientos de la población escolar, ¿sí? Qué sé yo, si contamos con dinero para pagar un determinado cargo, contamos dinero para crear un gabinete, ¿qué pasa con las solicitudes de beca de los padres? ¿Cómo decidimos a quién le corresponde la beca, a quién no? Por ejemplo, ¿sí? El hecho de cuáles son los cargos que tenemos que crear para, eh, para poder atender ciertos requerimientos institucionales o no. Por ejemplo, en una institución confesional, si de repente tenemos la necesidad de crear, por ejemplo, de contar con con un, ¿cómo se llama? Coordinador de pastoral, por ejemplo, o algo así, o se ve con un gasto. Bueno, esas cuestiones, ¿sí? Desde lo administrativo, son cuestiones también que influyen, o sea, sobre todo también, por ejemplo, a los directivos, o sea, no es una cuestión solamente del representante legal, vamos a decir, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el Estado, ¿cuántas veces, ¿no? Hay directoras que a lo mejor tienen que hacer una rifa o algo, ¿no? O organizan algún tipo de evento y tienen que manejar dinero, ¿sí? Es decir, dar cuenta de lo que se recaudó, qué se hizo con la plata, ¿sí? O sea, no es un detalle menor, ¿sí? ¿Por qué? Porque también hace a lo político, es decir, la gente de repente sí va a colaborar, pero bueno, de repente también va a querer ver reflejado, ¿no? En qué se utilizó ese dinero, ¿sí? Entonces, por eso son cuestiones que de repente nos atañen y nos acotan desde nuestro lugar como directivo. El tema de decidir una licencia, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas veces tenemos que pensar que si es una licencia paga, no paga, si esa persona va a cobrar o no? ¿Sí? Yo siempre digo que el lugar más ingrato de la institución educativa es la secretaría, ¿sí? Porque este hecho de, digamos, que no manejan plata físicamente, pero sí a través de todos
los papeles que tienen que realizar y que tienen que estar hechos tal cual se piden, si no esa persona no cobra. ¿Sí? O sea, es un lugar muy ingrato porque después la persona no cobra y de repente, bueno, hay que explicarle a esa persona por qué no cobraste, porque me equivoqué en el artículo, hice mal el movimiento, mandé mal los papeles a La Plata, ¿no? Entonces, también es un detalle importante, ¿sí? Porque también hace, digamos, también a lo que tiene que ver el funcionamiento de nuestra institución como institución educativa, es decir, la persona que no cobre, si vos estás trabajando en una institución educativa y esa institución no te cobra por X, no te paga, perdón, por X motivo, y vos te la vas a bancar un mes, 2 meses, después 3. Después, bueno, a ver, ¿qué pasa acá? ¿Cómo arreglamos esto? ¿Sí? Porque, a ver, mi tiempo vale, ¿sí? Y yo tengo necesidades y de repente, a ver, yo quiero saber qué es lo que pasa, por qué no estoy cobrando, ¿sí? Es decir, ¿se acuerdan el caso que trabajamos la vez pasada, esa situación, ¿no? Que hacían trabajar a los preceptores todo por el mismo precio, pero sin consensuar. Una cosa es decir, mirá, arreglamos y que vos aceptes esas condiciones, ¿no? Y otra cosa es que vengan y te lo impongan y bancátela porque estás así. Entonces, la cuestión pasa por decir, bueno, ¿cómo podemos optimizar lo poco, mucho, bueno, malo que tenemos? ¿Sí? El tema de los espacios, cómo adecuamos los espacios para lo que se necesita, para las clases, ¿sí? Cómo proveemos del material para que se pueda trabajar, ¿sí? Bueno, son todos detalles que desde lo económico, digamos, son, a ver, no es que acá la escuela, el fin de la escuela es ganar plata, ¿sí? Pero el tema es, sí, que estén los recursos disponibles y bien administrados, ¿sí? A eso nos referimos. Es decir, acá lo que importa es que la institución pueda brindar el mejor servicio. A eso se refiere. ¿Sí? No del hecho de decir, bueno, mirá, hoy construimos 2 pisos más, construimos eh, o trabajamos con tanta cantidad de computadoras, pero si después a la gente le pagan 2 pesos, ¿sí? O la bicicletean, eh, o de repente también, a ver, podemos contar con recursos, pero eso digamos que sabemos que eso no nos garantiza el hecho de que haya una buena calidad educativa, ¿sí? Entonces, la cuestión pasa por ahí, es decir, ¿cómo optimizamos esos recursos para poder lograr una calidad educativa acorde, aceptable o por lo menos dentro de lo que la sociedad espera obtener, ¿sí? Y el tercer aspecto es el aspecto de profesionales de la educación, ¿sí? Es decir, ahí entra estrictamente, o tenemos que pensar estrictamente sobre las metodologías que vamos a usar para poder brindar o cumplir nuestra función educativa, ¿sí? Es decir, somos profe. ¿Qué pasó? Perdón, profe, se me cortó. ¿Me Sí, repetía nada, la no hay última problema, parte? Jimena, repito. Hablaba de el tercer aspecto, que era de profesionales de la educación, es decir, pensar o pensarnos, ¿no es cierto?, desde nuestra práctica y de nuestro trabajo como profesionales y nuestro compromiso en la tarea, las metodologías que usamos, ¿sí?
por ejemplo, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Cómo preparamos la clase? ¿Qué bibliografía brindamos? ¿Qué apoyo y asesoramiento hacemos al alumno? ¿No? ¿Cuáles son los espacios que utilizamos de repente para poder trabajar las distintas problemáticas que se dan dentro del aula, ¿sí? Es decir, este punto, ¿no? Yo siempre, perdón que vuelvo siempre con el tema de la pandemia, pero yo creo que la pandemia deja muchas cosas al desnudo, ¿no? Y muchas cosas como para podernos pensar como institución, porque también pensemos, ¿no? Este tema de que muchos docentes como profesionales de la educación se tuvieron que reinventar en cierta forma. ¿Sí? O sea, pensemos gente que hace 20, 30 años que está dando clases de la misma manera, ¿no? Y que de repente tuvo que decir, bueno, ¿cómo me paro frente a esto? ¿No? O sea, que eso habla un poco de nuestra calidad también como profesionales. ¿Sí? Es decir, el hecho de ser un profesional implica decir, bueno, adquiero un compromiso, trato de perfeccionarme, decir, bueno, mira, no entiendo un pomo cómo aprender una computadora, ¿sí? Pero qué sé yo, hago un curso, ¿no? O la escuela brindó un tutorial de cómo usar la plataforma, bueno, trato de involucrarme en cierta forma, ¿sí? Es decir, trato de comprometerme y de elevar mi nivel dentro de lo que puedo, obviamente, porque cada uno también cuenta con los recursos necesarios, ¿sí? O con los recursos que puede. Es decir, pensemos que también en cada hogar nos tenemos que organizar para poder llevar a cabo esa tarea, ¿sí? Yo lo veo, un ejemplo doméstico, digamos, yo lo veo acá en mi casa, mi señora es docente también, y mi hija está en la secundaria, es decir, digamos, con el profesorado yo no tengo tanto problema porque en este horario ya nadie está usando nada. Pero yo como directivo de secundaria, en mi horario de la tarde o de la mañana, ahí como que decir, bueno, a ver cómo nos distribuimos, vos estás usando la compu, no estás usando el celular, ¿sí? Y decir, bueno, ¿cómo, no es cierto? Vamos a decir, trato de brindar, ¿no es cierto?, la mejor calidad, ¿no? Y la mejor enseñanza a partir de lo poco o mucho con lo que yo puedo disponer, ¿sí? Por eso el tema de ser profesionales de la educación, digamos que no es un tema menor. Esto de, como que también está, digamos, instalado socialmente, ¿no? Que cuando vos decís sos docente, como que te miran como diciendo, bueno, sos docente, qué sé yo. Y uno es un profesional de la educación, ¿no? Uno es una persona que se preparó como se pudo haber preparado cualquier otro profesional. Yo creo que la cuestión también pasa por el hecho de decir, bueno, ¿cómo ejercemos, ¿no? ¿Cómo ejercemos nuestra tarea? Esto que hablábamos, ¿se acuerdan en primer año de estas ideas que están instaladas, ¿no? Del trabajo psicopedagógico, que los de gabinete no hacen nada, ¿no? O los de gabinete están todo el día ahí tomando mate, ¿no? Bueno, es decir, esto pasa, digamos, o la diferencia pasa por decir, bueno, ¿cómo rompemos nosotros con esta idea? ¿Sí? Lo podemos romper, obviamente, a partir de nuestra propia práctica y de nuestra propia forma de trabajar. ¿Sí? Ahí está un poquito la clave en esto. Por eso, la importancia
o las autoras, digamos, marcan esta importancia, ¿sí? Porque para ellas, digamos que son tres aspectos que marcan e influyen terriblemente en el quehacer del educador, ¿sí? En el quehacer de la persona que de repente forma parte de una institución educativa, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que pensar, o digamos, la idea es incorporar un poco también, ¿no? Ahí habla de que se toman distintos saberes, desde lo que tiene que ver con la gestión institucional y saberes que tienen que ver también inclusive con la organización de las instituciones educativas, ¿sí? Es decir, por ejemplo, ¿por qué, por ejemplo, existe un manual de instituciones educativas de la provincia de Buenos Aires? Porque justamente la idea es organizar la tarea, ¿sí? Y que cada uno de los integrantes que forman parte de la institución sepan cuál es su rol y sepan qué es lo que tiene que hacer. Es decir, la idea es un poco ordenar un poco el juego, ¿sí? A eso se refiere. Es decir, por eso están ¿por qué, por ejemplo, existen los reglamentos o por qué existen los regímenes de licencia? Porque tenemos que pensar en algo que ordene esto, ¿sí? O sea, no podemos acá cada uno hacer lo que quiere, lo que se le ocurre o lo que mejor le parece, ¿sí? Sino que tiene que haber un elemento, un documento, ¿sí? Que justamente ordene esta tarea, ¿sí? Ordene esta forma de llevar a cabo, ¿sí? Es decir, los lineamientos que se bajan a nivel ministerial, vamos a decir también, sirven justamente para decir, bueno, ¿cómo vamos a gestionar nuestras instituciones? ¿Sí? O cómo vamos, qué característica también le vamos a dar, porque, a ver, hay todo un, sabemos que, ¿se acuerdan cuando hablábamos de modelos institucionales? Hablábamos de un modelo general justamente, derivado, vamos a decir, de los lineamientos generales que plantean los reglamentos ministeriales, pero ahí hay un modelo que se establece, un modelo propio, vamos a decir, que cada institución va a establecer para sí. Entonces, uno igualmente tiene que moverse dentro de la reglamentación y de lo que se baja a nivel ministerial. ¿Por qué? Porque al primer conflicto, todos los que hemos tenido algún conflicto, ¿no? Con algún padre, y llama al inspector, ¿no? ¿Y qué te pregunta el inspector? El inspector te dice, bueno, ¿y vos qué hiciste? ¿Usaste el protocolo tal? ¿Sí? ¿O leíste la reglamentación de que con el padre hay que manejarse así, así, así? ¿Sí? O sea, por eso uno no puede desconocer todas estas cuestiones, ¿sí? Es decir, porque después surgen estos temas, ¿no? Y la cuestión pasa por decir, bueno, ¿cómo? Por eso este punto, ¿no? Que las autoras recalcaban desde el punto de vista político, ¿sí? Político en este sentido, también. Es decir, muchas veces es como que, a ver, tiene que intervenir la inspectora para aclarar un poco los tantos y la situación y hasta dónde es el quehacer y la interacción, vamos a decir, o la injerencia de la institución, ¿sí? Entonces, por eso viene bien conocer un poco, ¿sí? ¿Para qué? Para tener una gestión adecuada, adecuada en el sentido de lograr un resultado óptimo, pero también adecuada a las reglamentaciones y a las normas vigentes.
¿sí? Justamente para que de repente no surja ningún tipo de inquietud. Es decir, todo esto de la pandemia también trajo aparejado que las instituciones, de repente en su trato y en su relación, tuvieron que también como que replantearse, ¿sí? Bueno, hasta dónde llegamos, ¿no? Y esto es un día a día, es decir, cómo nos vamos construyendo como institución educativa, ¿sí? Ahora, si se corta, igual ahora nos volvemos a conectar, ¿sí? Porque, a ver, ¿cuál es el punto importante acá? Y es uno de los puntos con los que comienzan a trabajar las autoras. Es lo que ellos llaman el contrato fundacional, ¿sí? ¿Qué es el contrato fundacional? Es ese contrato que da origen a las instituciones educativas. ¿Mm? Es decir, acá